Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos acerca del cuerpo humano. Bienvenidos a Especialista en Educación. Comenzamos. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Comenzamos. El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Está formado por gran cantidad de células que trabajan juntas para realizar diferentes funciones necesarias para mantener la vida. Las células se agrupan para formar tejidos y órganos. Un conjunto de órganos que contribuyen a la misma función forman aparatos y sistemas como el aparato digestivo y el sistema nervioso. Diferentes ciencias estudian el cuerpo humano, entre ellas la anatomía, que describe la forma de las diferentes estructuras, y la fisiología, que estudia la función de los mecanismos que lo hacen posible. El cuerpo humano se conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. El cuello sirve de unión entre la cabeza y el tronco. En el cuerpo humano existen diferentes cavidades cuyo interior se encuentran distribuidos los órganos. Las principales cavidades son: cavidad dorsal, se divide en la cavidad craneal y cavidad vertebral. Cavidad craneal, en su interior se encuentra el encéfalo. Cavidad vertebral, se encuentra situada en la columna vertebral y contiene la médula espinal. La cavidad torácica se encuentra en el tronco y contiene los pulmones y el corazón. La cavidad abdominal se encuentra en el tronco, debajo de la cavidad torácica, de la que está separada por el diafragma, y contiene el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, vaso, riñones. La cavidad pélvica está situada debajo de la cavidad abdominal y contiene la vejiga urinaria y varios órganos del aparato reproductor, entre ellos el útero y los ovarios. El cuerpo humano tiene diferentes niveles estructurales de complejidad creciente. Está compuesto de aparatos y sistemas que a su vez están formados por órganos. Los órganos están conformados por tejidos, que estos están formados por células. Las células están formadas por moléculas, que están compuestos por átomos. El agua es la molécula más abundante del cuerpo humano y supone alrededor del 55% del peso total de un adulto. Aproximadamente el 65% de dicha agua se encuentra en el interior de las células y constituye el líquido intracelular. El resto se encuentra fuera de las células y es el líquido extracelular. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, incluyendo la especie humana. Se encuentra principalmente en el núcleo de la célula. Los hidratos de carbono o azúcares son un grupo de compuestos orgánicos cuya principal función en el organismo es actuar como una fuente de energía. Una de las moléculas más importantes de este grupo es la glucosa, que es absorbida a través del intestino y transportada por la sangre a todas las células para producir energía indispensablemente para realizar funciones celulares. Las grasas del cuerpo humano pueden ser de varios tipos. Las principales son triglicéridos,
fosfolípidos y colesterol. Los triglicéridos se almacenan en las células adiposas y constituyen la reserva energética del organismo. Son uno de los componentes cuya proporción muestra mayor variabilidad entre los diferentes individuos. En sujetos delgados y bien entrenados representan alrededor del 10% del peso corporal, mientras que en una persona obesa pueden corresponder hasta el 50% de la masa corporal total. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares, compuestos por una molécula de alcohol, a la que se le unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Los dos ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes. El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otras moléculas que generalmente contienen nitrógeno. El colesterol es un lípido que se encuentra en la membrana plasmática eucariota. Pese a que las cifras elevadas de colesterol en la sangre tienen consecuencias perjudiciales para la salud, es una sustancia estructural esencial para la membrana plasmática. Si este video ha sido de tu agrado, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay video nuevo en el canal. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!